Les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Les habla el pastor Orlando Cabrera, con gozo, con alegría y júbilo para la gloria de su nombre. En esta mañana vamos a continuar con la reflexión, el estudio bíblico que estamos llevando a cabo sobre el tema renovando nuestra devoción a Dios. Renovando nuestra devoción a Dios. Yo espero que ustedes hayan estado meditando, estudiando, escudriñando cada una de estas escrituras. Hemos cubierto ya muchos puntos, mucho material. Nos hemos quedado hablando sobre el tema del temor de Dios. Y aprovecho la oportunidad para dejarles saber que para aprovechar bien el tiempo, pues no entro en mucho repaso de lo que estudiamos anteriormente, ya que está grabado en esta plataforma de YouTube. Y qué bueno que podemos repasar las notas. Si acaso se nos quedó algo, podemos volver atrás a los distintos estudios que hemos dado las semanas pasadas y podemos sacar las notas apropiadas para nuestro tiempo de reflexión, nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Así que espero que estas enseñanzas sean de bendición, de edificación a sus vidas. Dios quiere que nosotros tengamos una devoción piadosa, una devoción sometida completamente al Señor de gracia, al Señor de gloria. Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere que en medio de la pandemia, de cualquier otra circunstancia que podamos estar viviendo, podamos estar nosotros agarraditos de la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que ha de ser recibida en nuestros corazones. Danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados y sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias porque tenemos la capacidad de recibir, entender tu palabra por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, aleluya, para que podamos retener la palabra que nos estás ministrando y podamos crecer en gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Como te dije, esta es la octava enseñanza sobre el tema renovando nuestra devoción a Dios. Es la octava enseñanza. Y nos quedamos hablando sobre la importancia del temor del Señor, de vivir en reverencia, en asombro, de reconocer la majestuosidad, la santidad del Dios vivo. Y han sido unos estudios muy hermosos, muy maravillosos, porque Dios nos deja saber que el temor del Señor debe ser la motivación primaria para la obediencia a Dios y también debe producir esa misma obediencia, una obediencia profunda, una obediencia continua, una obediencia real, una obediencia leal y fiel al Señor. Si verdaderamente reverenciamos a Dios, le vamos a obedecer, porque cada acto de desobediencia es una afrenta a su dignidad y majestad, habíamos dicho en una de las enseñanzas anteriores. Pero queremos también entender que es importante el temor de Dios, la reverencia a Dios, pero es importante que entendamos que todo surge por la naturaleza de Dios, esa naturaleza de amor. Estamos asidos, hemos sido acogidos, hemos sido presos en el amor del Señor, en el amor del Señor, porque como hemos visto hasta ahora, solo los creyentes temerosos pueden apreciar verdaderamente el amor de Dios. Para tú comprender el amor a Dios y disfrutar a toda capacidad del amor de Dios, tenemos que entrar, conocer y vivir en ese temor reverente, ese temor, esa forma asombrosa en la que Dios se manifiesta en nuestra vida. Y dicho sea de paso, ¿sabes qué es lo más importante en cuanto al tema del amor de Dios? Lo más importante del amor de Dios es la encarnación de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no simplemente fue porque Él vino a encarnarse, es que Él se encarnó para morir por nuestros pecados. Él se encarnó para ser nuestro sustituto. El Dios Hijo se hizo hombre, habitando en un cuerpo como el de nosotros, con las debilidades, con la misma forma de vida de nosotros, para identificarse contigo, identificarse conmigo, al punto que en la cruz del Calvario dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Él no nació como nosotros pecadores, por eso fue
Por eso ahí es que está entonces el misterio de la encarnación, el misterio del nacimiento virginal. Porque Él no podía nacer igual que nacemos nosotros, porque toda persona que nace en este mundo nace pecador, nace muerto, nace en delitos y pecados. Jesús no vino como un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y fue por amor que Dios hizo eso. Vemos que es un Dios santo, santo, santo. Vemos que es un Dios que tenemos que acercarnos con temor reverente, pero es un Dios que se movió por amor. Se movió por amor a ti, se movió por amor a cada uno de nosotros. Por eso el amor es la esencia misma, o más bien Dios es la esencia misma del amor. El amor es inherente a todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Aun cuando Él lleva a cabo su juicio y derrama su vida, todo eso está en armonía con su amor, porque esa es parte de su naturaleza. Ese es Dios, Él es Dios. La Biblia dice que Dios es amor y lo vamos a ver en esta mañana. Pero fíjate que interesante, una escritura que tú y yo conocemos. ¿Quién no conoce Juan 3:16? El libro de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué interesante. Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? La razón por la que Dios no quiere que los hombres se pierdan, que los hombres vivan en muerte espiritual eternamente, que los hombres vayan al infierno y se mantengan ahí por la eternidad. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dicho sea de paso, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero Dios te amó tanto para que tú no tuvieses que llegar a ese lugar. Te amó tanto. Dios te amó tanto que envió a su Hijo. Y envió a su Hijo para poner en su Hijo la ira que debía estar sobre ti y que debía estar sobre mí. Porque éramos merecedores de la ira, del castigo, del juicio de Dios por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Porque no hay justo ni aún uno. Hemos visto en la anterioridad. Fíjate que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Estoy leyendo en la traducción viviente en este momento. El verso anterior te lo leí en la Biblia de las Américas. Pero en este momento en la nueva traducción viviente, en el verso 7 de Primera de Juan 4, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Esto es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó, derramó su amor sobre ti, te perdonó, te limpió, te hizo un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero ahora nos dice que nos amemos unos a otros. La razón por la que Dios puso sobre ti su amor, primero para limpiarte, primero para perdonarte, para que tú fueses un hombre nuevo, una mujer nueva, y entonces caminaras en su amor. Me viene a mi mente una escritura que usted y yo conocemos muy bien. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Romanos 5, verso 5. Y él dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Tú no amas porque un día dijiste, ay, tengo el deseo de amar hoy, y mañana no tengo el deseo de amar. Mañana no voy a tener el deseo de amar. O ayer no tenía el deseo de amar, pero hoy quiero amar. No, hermano, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y él dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. O sea, que si usted dice que es un hijo de Dios, es porque reconoció el amor de Dios sobre su vida.
y ahora está permitiendo que el amor de Dios se manifieste en su vida. Esa es la señal. Jesús dijo, en esto os conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Juan 13, versos 33 y 34. Lo puedes chequear. En esto todos van a conocer que son mis discípulos. Son míos, son mis discípulos, mis estudiantes, mis imitadores, los que siguen mis pasos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Así que Juan sigue diciendo, verso 7, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si usted dice que ama o dice que no ama, usted no ha conocido el amor de Dios. Si yo digo que no amo, yo no he conocido el amor de Dios, porque el que conoce el amor de Dios practica el amor de Dios. Esa es la naturaleza que lo mueve, que lo dirige ahora. Y él sigue diciendo en el verso 9, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo. Ahí lo conectamos con Juan 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró cuánto nos ama. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Qué maravilloso, qué extraordinario es lo que Juan nos está diciendo aquí. Eso hay que recibirlo por el medio del Espíritu Santo. Eso hay que recibirlo como una revelación a nuestro corazón. Que el Señor nos ilumine en este tiempo con estas palabras. Verso 10. En esto consiste el amor verdadero. ¿En qué consiste, Juan? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si nosotros meditamos en estas escrituras, vamos a mantenernos firmes en el temor de Dios, vamos a mantenernos firmes en el amor de Dios, y un punto que vamos a estudiar más adelante, vamos a mantenernos firmes en el deseo de Dios y en el deseo nuestro de las cosas de Dios. Así que según el verso 7, el que ama exhibe que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, y para él es común vivir en amor día a día. Mire que no es fácil andar en el amor de Dios. Mire que no es fácil andar en el amor de Dios cuando uno está guiando en la carretera, o cuando te hacen una injusticia, o cuando pasa por una circunstancia con alguna persona que lo que te dan es el deseo de cogerlo por el cuello y apretarlo duro, ¿no? Pero ¿sabes algo? Tenemos que amar, que la Biblia dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que practicar el amor de Dios. Tenemos que practicar el temor de Dios como vimos anteriormente. Pero hermano, hágase consciente de que es importante el temor de Dios y también el amor de Dios en nuestros corazones. Mira Primera de Juan capítulo 2, verso 10. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 10. Dice el apóstol Juan, el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Mira qué interesante. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Cuando usted camina en el amor de Dios, usted está libre de las tinieblas. ¿Y sabe qué es lo otro que va a causar? No vas a causar tropiezo a la vida de otros. Tú y yo no estamos para causarle tropiezos a otros. Tú y yo estamos para bendecir la vida de otros con el amor del Señor, con la gracia del Señor. Así que el verso 11 sigue diciendo, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Así que usted y yo tenemos que hacer un detente diariamente para examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinar nuestro corazón para que no haya odio en nuestro corazón, que no haya rencilla en nuestro corazón, que no haya rencor en nuestro corazón, que no haya amargura nuestra hacia otra persona en nuestro corazón. Porque entonces estamos mostrando que andamos en tinieblas. Decimos que vamos a la iglesia, que somos cristianos, pero andamos en oscuridad a la misma vez y eso no puede cuadrar. Usted y yo tenemos que andar a la luz de Cristo.
ministrando la luz de Cristo. Así que la persona que verdaderamente es devota, es apasionada por Dios, apasionada e entregada a Dios y a su palabra, sometida al poder de Dios, nunca olvida que en otro tiempo era objeto de la santa y justa ira divina. Cuando yo veo estas cosas sobre el amor de Dios, me doy cuenta que cuán grande amor Dios tuvo conmigo, que estando yo muerto en delitos y pecados, Él me salvó y me transformó. Hay momentos dados que tenemos que dar una mirada hacia atrás para ver, recordarnos de dónde Dios nos sacó. Porque de donde Dios nos sacó hay mucha gente que se encuentran atadas ahí, están apresadas ahí, están encarceladas ahí. Y la razón por la que tú y yo no estamos encarcelados es para llevarle el mensaje, la palabra de la reconciliación, para que ellos salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios y sean limpiados con la sangre de Jesucristo. Así que eso me recuerda a Romanos capítulo 5, verso 8, donde dice la palabra: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios quiere que nos acordemos de eso. Él quiere que recordemos que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sabes algo? Usted y yo debemos dar nuestras vidas por los demás seres humanos. No en la cruz del Calvario, no siendo crucificados, no siendo martirizados, pero llevando el mensaje predicado, hablado, compartido, ejemplo, testimonio. Que nuestro testimonio sea de bendición a aquellos que no conocen al Señor. Que nuestro testimonio, aleluya, que cuando la gente nos vean actuando, hablando, pensando, ministrando, la gente, en vez de verte a ti, verme a mí, vean a Cristo Jesús obrando en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. El libro de Lucas 19, verso 10, es otra escritura que nos hace recordar todo esto. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Él me vino a buscar a mí. Yo estaba perdido. Yo estaba totalmente perdido. Quizás era religioso. Quizás iba a la iglesia. Era devoto de santos, de orishas, era devoto de cuántas cosas que no iban en línea con la voluntad de Dios. Pero me creía religioso, creía que Dios existía, creía que Dios me amaba, pero no conforme a la palabra de Dios. Porque que mucha gente ama a Dios, que mucha gente dice amar a Dios, que mucha gente dice obedecer a Dios. Pero Dios solamente puede ser entendido, obedecido, a través de la revelación de su palabra. Cuando leemos este libro, que se llama la Biblia, cuando lo estudiamos, cuando lo compartimos, es por amor. Porque el amor de Dios, aquí se muestra el amor de Dios hacia la raza humana. Como el hombre en su principio, habiendo pecado, habiendo desobedecido, habiéndose apartado de Dios y trayendo sobre toda la humanidad maldición, como Dios, teniendo la capacidad de destruir la raza humana y empezar una raza nueva, como Dios tuvo la misericordia para con los hombres de alcanzar al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. No entiendo cómo hay gente que todavía quieren buscar a Dios a su manera, o quieren vivir a su manera, o quieren ser motivados a su manera, quieren tener éxito y cuántas cosas a su manera, han creado su propio Dios, son unos idólatras, porque hasta ellos mismos se aman. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Porque un día, si usted es creyente, vamos al tribunal de Cristo, pero si usted no es creyente y usted rechaza lo que Cristo hizo por usted, usted va a ser presentado ante el trono, ante el trono blanco, y de allí sale directamente a la perdición eterna. Lo que Dios hizo por nosotros, su amor por nosotros, fue tan grande y sigue siendo grande.
No podemos desperdiciar la gracia y el amor de Dios. Porque esta escritura dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Por eso es que estamos diciendo los domingos que el mensaje de la buena nueva, para que trabaje en el corazón del hombre, el hombre tiene que saber que existe una mala noticia. Porque usted no puede recibir una buena noticia si no sabe cuál es la mala. Y usted quiere eliminar la mala para saber la buena. Y la mala es que usted está muerto en delitos y pecados. Usted es un pecador perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero la gracia de Dios, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. Jesús vino predicando las buenas noticias. ¿Qué decía Jesús? Que él vino ministrando, predicando el evangelio para que la gente se arrepintiera. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. Yo le dejo saber la mala noticia a la gente. Usted es un pecador, como yo también lo he sido. Pero la buena noticia es que Jesús murió por ti, murió por mí, para que no te tengas que quedar en pecado, no te tengas que morir en tu pecado. Irte a la perdición eterna cuando Dios ha hecho un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. El libro de Juan 14, verso 6. Pero mira cómo Pablo se expresa ante Timoteo. Cómo Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Y mira lo que le dice en el verso 15 del capítulo 1. Primera Timoteo 1, verso 15. Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios que te alcanzó, del amor de Dios que te salvó, del amor de Dios que te libró, del amor de Dios que te libró de las tinieblas y te traspasó a la luz, al reino de su amado Hijo, en quien ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Primera Timoteo 1:15, dice el apóstol Pablo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Él vino a salvar a los pecadores, y Pablo decía, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el peor. A veces nos comparamos con Pablo y decimos, yo no sé si Pablo era peor que yo, pero todos estábamos en esa. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que cuando usted oye esta palabra, el Espíritu Santo le va trabajando en el corazón de usted. Porque el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso dijo Jesús, capítulo Juan del 16, del 7 en adelante, búsquelo luego. Eso lo dijo Jesús. Yo me acuerdo cuando escuchaba el mensaje del Evangelio, yo decía, eso es para los viejos. Yo decía, eso no es para mí. Cuando yo sea viejito, pues yo me convierto y acepto a Cristo como Señor y Salvador personal y vivo para Él. Pero mientras tanto hago lo que me da la gana, creyéndome Dios, que Dios, como quiera, yo soy de Dios, decía yo, pensaba yo. ¿Sabes algo? Cuando tú oyes la palabra de Dios, como tal vez te esté pasando a ti, quizás me estás escuchando y tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador personal. Quizás tú no tengas una experiencia real de salvación y ahora mismito tú sabes que el Espíritu Santo está tratando contigo, está trabajando contigo, te está mostrando que en tu capacidad, te está mostrando que en tu inteligencia tú te crees un fenómeno, tú te crees el mejor de los mejores, el más que sabe, el más que hace aquello, hace lo otro. ¿Sabes qué? Tú estás muerto en delitos y pecados porque tú necesitas que Cristo entre en tu corazón, tú necesitas que la sangre de Jesucristo te limpie de tus pecados, tú necesitas arrepentimiento, tú necesitas una vida nueva en Cristo, tú necesitas la felicidad, el gozo que solamente Dios puede darte a través de Jesucristo. Porque nos pasó a nosotros la iglesia del Señor, hemos sido redimidos por la gracia del Señor, somos pecadores salvados por la gracia de Dios. No es que no estemos dando golpes de pecho ni que seamos mejor que nadie, no somos mejor que nadie. Vivimos en la gracia, sostenidos de la gracia, fortalecidos en la gracia, fortalecidos en este amor que fue derramado por nosotros. Pablo decía que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Sabes? El amor de Dios
no tiene sentido fuera del Calvario. No. Jesús no murió solo para darnos paz. Para decirte más, Jesús no murió para darnos prosperidad y darnos sanidad y darnos todas las cosas que nosotros queremos y las cosas que se nos vengan se nos vengan en nuestra vida a tener, para manipular y pedir todo lo que queremos y tener una vida próspera en esta tierra. La Biblia no va a hablar con eso. Él puede sanarte, Él puede darte paz, Él puede prosperarte. Él puede brindarte cosas que sean necesarias para tú moverte en esta tierra, no hay duda de eso, lo ha hecho con muchos de nosotros, Él es el que nos sostiene, el que nos provee. Pero ¿sabes algo? Él no solo murió para darnos paz, y creen, Él vino a traernos paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Jesús fue el que dijo que confiáramos en Él, porque Él es nuestra paz. Que confiáramos en Él, porque en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. Jesús no murió solo para darnos paz sin propósito en la vida. Él murió para salvarnos de la ira divina. Va a llegar un momento sobre la faz de la tierra que la ira de Dios va a ser desatada. Dios va a desatar su ira. Porque vivimos un tiempo de gracia, donde está derramando su amor, su misericordia, sus bondades. Pero llega un tiempo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre las naciones. Dios va a juzgar a las naciones. Dios va a juzgar los pueblos. Dios va a juzgar a los individuos. ¿Sabe por qué? ¿Y en qué se va a basar? En el rechazo de su Hijo. En el rechazo del sacrificio de la cruz. Alabado sea el nombre del Cordero. Jesús vino para reconciliarnos con un Dios santo, del cual estábamos marginados a causa de nuestros pecados. Él nos rescató para restaurarnos de la condena del pecado, es decir, el castigo de la eterna perdición, separados de la presencia del Señor, para que nosotros, merecedores de la ira de Dios, nos convirtiéramos por gracia en herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabe? En la cruz del Calvario Cristo recibió la ira de Dios, toda la ira de Dios, la descarga de la ira de Dios. Lea Isaías 53. Todo el castigo que merecíamos cayó sobre Él. ¿Cómo podríamos entonces despreciar su sacrificio expiatorio en la cruz por nosotros, los más viles pecadores? En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mis pecados, yo la ve, decía el que hizo el himnario, el que hizo ese himno. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Hay gente que dice que ama a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Iglesia cristiana, alabanzas al Rey. Yo sé que tú conoces todas estas cosas. Yo sé que tú has vivido estas cosas, pero métete este mensaje en el corazón. Este mensaje nos ayuda a nosotros a tener más conciencia de esa gracia y de ese amor de Dios por aquellas vidas que están perdidas, porque nosotros estuvimos perdidos, nosotros estuvimos sin esperanza y la esperanza llegó a nosotros por medio del Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la buena noticia de que Jesucristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo el castigo que merecíamos cayó sobre Jesús. No despreciemos lo que Él hizo por nosotros. No despreciemos lo que Él llevó. Aleluya. Lo que Él vino a hacer y llevar por nosotros, para que nosotros tuviéramos comunión con Dios. El libro de Romanos capítulo 8, verso 1. Estamos meditando, estamos reflexionando en esta mañana en el estudio bíblico de nuestra congregación Alabanzas al Rey y de aquellos hermanos que por la gracia de Dios también ven estos mensajes. Romanos 8, verso 1 al 4. Dice la Biblia,
Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso es un resultado del amor de Dios por nosotros. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque la condenación que teníamos en el corazón, Él la llevó en el Calvario. Ya no hay condenación. El diablo no me puede acusar, el diablo no me puede decir a mí que que estoy perdido, porque le señalo la cruz, le digo, no, en aquella cruz Él murió por mí, en aquella cruz Él me justificó, en aquella cruz Él me santificó, en aquella cruz Él me dio vida y vida en abundancia. Él se identificó conmigo en aquella cruz. Él intercambió conmigo. El gran intercambio sucedió en aquella cruz. Me dio su justicia por mi pecado. Oh, qué gran intercambio, qué gran cambio. Por eso dice la Biblia, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Más atrás, en el capítulo 6, dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros. Verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Eso es lo que ha hecho Dios. Puso una naturaleza nueva en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios 5:17. Dice la Biblia en Gálatas 2:20 que estamos crucificados juntamente con Cristo, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, dice la palabra del Señor. Pero mire el libro de Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8 y el verso 17. Romanos 8, 17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Somos sus hijos, somos sus herederos, y él sigue diciendo, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, porque mientras estemos en este mundo, hermano, vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por el dolor. La ventaja es que Dios siempre va a estar con nosotros. Él siempre está con nosotros. Aunque pase por el valle de la sombra y la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aleluya. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho eso en su palabra? ¿Cuántas veces has escuchado predicaciones donde Dios te dice, tranquilo, no temas, no desmayes? Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Aleluya. Él es el que te sostiene. Nada ni nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Nada ni nadie te puede arrebatar de ahí. Y Él sigue diciendo que somos participantes. Aleluya. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La medida en que apreciamos el amor de Dios está determinado por cuán profundamente tememos al Señor. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se intercambian el temor y el amor de Dios? Aleluya. Mientras más percibimos a Dios en su infinita majestad, santidad y gloria trascendente, más podemos ver maravillados y asombrados su amor derramado en el Calvario. Cuando usted ve a Dios en su trono, cuando usted ve temerosamente, con reverencia, la gracia, la gloria de Dios, se da cuenta también de cuán amor ha sido desatado sobre nuestras vidas. Pero también es cierto que cuanto más profunda sea nuestra percepción del amor de Dios en Cristo, más profunda será nuestra reverencia a Él. Cuando conocemos el amor de Cristo, nos hacemos más reverentes a Él, porque Dios muestra su naturaleza, Dios muestra quién es Él, Dios muestra su amor por ti y por mí. Dios te ama, Dios nos ama. ¿Sabes? Dios ama tanto a este mundo que todavía no lo ha destruido, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. El Salmo 130, verso 3 y verso 4, lo había leído anteriormente. Salmo 130, verso 3 y 4, y esto es una gran realidad. Dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. El amor de Dios es el que causa que nuestros pecados sean perdonados. Porque Él ofrece el perdón. ¿Con qué propósito lo hace? Para que aprendamos a reverenciarlo. Aprendamos a tener reverencia. Aprendamos a tener temor santo. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es único. En nuestra devoción activa a Dios, debemos buscar pues crecer tanto en el temor de Dios como en una comprensión cada vez más grande de su amor. Estos dos elementos, como hemos estado hablando, constituyen el fundamento de nuestra devoción a Dios. Mientras más personal lo hagamos, mejor. Dios me amó, Dios me ama. Dios me amó, Dios me ama. Yo amo a Dios y lo amaré por siempre, porque Él me amó primero. Aleluya. Dios me amó primero. No olvidemos que si el amor de Dios ha de ser fundamental en nuestra devoción, tenemos que entender que ese amor lo recibimos totalmente por gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Qué grande es el Señor. No lo merecíamos. Fue por gracia. Y esa gracia descansa en la obra de Jesucristo y nos llega a través de nuestra unión con Él. Pablo, que estaba tan impresionado con eso, que si usted se da cuenta, hemos estado sacando versos de los libros del libro de Romanos, y él estaba tan emocionado que escribe a los Romanos en el capítulo 8, verso 31. Vaya conmigo a Romanos 8:31 y mira cómo lo dice en esta versión, traducción viviente, impresionante. Él dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué cosas? Bueno, es que todas las que precedieron a estos versos, mire, desde Romanos 1 hasta los versos en el capítulo 8 que preceden a estos versos, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Esto es una carta, hermano, dividida en capítulos y versos para nuestro beneficio. Y él dice: ¿qué podríamos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? ¿Qué cosas? Las que Cristo ha hecho por nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Él derramó su amor y su gracia a nuestro favor y privilegio. Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Estoy leyendo lo que dice la Biblia. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Eso es justificación. Justificación. Verso 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Oiga, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si usted no ha caído de la gracia, si usted resbalando y levantándose, resbalándose y levantándose no ha caído de la gracia, es porque Él sigue intercediendo por nosotros. Él vive siempre para interceder por nosotros. Lo puede comprobar allí en Hebreos capítulo 7, verso 25. Es un sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. A veces decimos que el ministerio presente de Jesús, cuando Jesús caminó en la tierra, tenía un ministerio presente. ¿Sabes? Todavía Jesús tiene un ministerio presente intercediendo aún por nosotros. Por eso tenemos que reflexionar sobre la seguridad de nuestra salvación. Porque nuestra salvación está basada en lo que Él hizo y en la intercesión a la mano derecha del Padre.
Sería bueno que leyéramos y estudiáramos también el libro de Juan capítulo 17, la oración intercesora del Maestro. Mira el verso 35. Estudia, reflexiona, medita. Que a veces esto no se trata ni de Arminio, ni de Calvino, no, se trata de Jesucristo. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de la revelación del Espíritu Santo. La iluminación en nuestros corazones de esta palabra que fue revelada una vez y por siempre. Aleluya. Verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, en peligro, bajo amenaza de muerte? Hay gente que piensa, me pasan estas cosas que ya Dios no me ama. Mire, tenga cuidado. Nos amó, nos ama, nos amará por siempre. En este mundo vamos a pasar por situaciones, pero Él dijo que nunca te iba a abandonar. Él iba a pasar contigo por medio de las circunstancias. Nunca estás solo. Nunca estás solo. Al que Dios salvó nunca lo abandona. Y sigue diciendo, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la clase de amor personal e incondicional de Dios por medio de Cristo. ¿Nos va a conducir a nosotros a una vida de libertinaje? De ninguna manera. Todo lo contrario, nos motivará a una mejor devoción a Él, a un mejor servicio a Él. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Aleluya. Lea si medite Romanos capítulo 8 del 34 al que acabamos de leer, del 31 al 39, hermano. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 2 Corintios 5, verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Marque esa palabra, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Oiga esto, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros morimos también. Y por todos murió para que los que viven, usted y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa palabra constriñe es una connotación fuerte en el griego. Significa acosar por todos los lados para obligar a forzar a alguien a ejecutar una acción determinada. Repito, la palabra constriñe es una connotación fuerte que significa acosar por todos lados para obligar a forzar a alguien a ejecutar una acción determinada. ¿Cuál es esa acción determinada? El amor de Dios. El amor de Dios nos constriñe a amar, a ministrar la gracia, la compasión. Míralo en la traducción viviente, el mismo verso. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Verso 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Tú y yo debemos vivir para el Señor. Tú y yo debemos ser motivados a vivir para Cristo, no a tener éxito financiero, no a tener éxito en aquello, en lo otro, no, éxito en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Tener éxito en lo que Dios nos ha puesto delante como propósito sobre todas las cosas, de agradarle a Él, de adorarle a Él, de temerle a Él y de serle fiel en el servicio que nos ha llamado a practicar y a poner delante de Él y delante de nuestros seres queridos, de nuestro prójimo.
Y termino. No olvidemos que tú y yo amamos al Señor. Porque dice la Biblia en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la próxima enseñanza vamos a hablar de otra actitud que es muy importante en esto de renovar nuestra devoción al Señor. Y hemos visto el temor de Dios, hemos visto el amor de Dios, y en la próxima enseñanza vamos a continuar con el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Y cuál es el deseo de tu corazón? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias por la administración de tu palabra, confiando que tu palabra ha de ministrar continuamente a la mente, al corazón, a la conciencia del pueblo. Que podamos ser, aleluya, hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Que podamos, aleluya, mostrar al mundo la imagen de Cristo en nosotros, fluyendo de nosotros hacia ellos. Gracias por tu bendición. Permite que esta palabra venga a la mente, al corazón en el momento oportuno y que los hermanos sepan cuán grande es tu amor para con ellos y para con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Solo le pido al Señor que el amor del Padre sea sobre tu vida, la gracia de su Hijo también esté contigo y la comunión del Espíritu Santo. Gracia y paz en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana con más enseñanza de la palabra del Señor. Dios te bendiga.